Buen día, niños. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de introducción a la química. Ya la semana pasada les había compartido la teoría, pero el día de hoy vamos a ampliar un poquito más. Vamos a empezar primero hablando un poco acerca de que la química va a estar presente siempre en nuestra vida, ¿no? Podemos observar alrededor diferentes reacciones químicas, podemos ver también que hay objetos, por ejemplo, que ocupan un lugar, un espacio, entonces vamos a ver que también están relacionados con la química, ¿no? Entonces, pero para poder entender qué es química, primero vamos a ver un concepto, ¿no? Nos dice que la química pues viene a ser una de las ramas de la ciencia, que se va a encargar de estudiar, ¿a qué dice? A la materia. O sea, profesora va a estudiar la estructura y de cómo también se compone la composición de la materia. Correcto, muy bien. Pero ustedes también se preguntarán, ¿qué viene a ser la materia? Entonces, la materia viene a ser todo lo que va a ocupar un espacio, además que también esto, pues, no solamente que ocupa un espacio, sino que tiene masa, tiene forma, peso, volumen. O sea, quiere decir que se puede observar y también se puede medir. Profesor, hay algunos ejemplos muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos los podemos tener en casita incluso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver allí en las imágenes una mesa, por ejemplo, donde nosotros nos podemos ahí estar en casita reunidos con la familia, almorzar sentaditos en las sillas, también que viene a ser materia. Materia también es, por ejemplo, un lápiz, el lápiz que te empleas para poder pintar, para poder dibujar o escribir, ¿no? Y si tú deseas poder, por ejemplo, pasear por tu bicicleta, también viene a ser una materia. Profesora, y el ser humano y las plantas también somos materia, ¿no? Tenemos un peso, tenemos volumen, entonces también una forma determinada, ¿verdad? Ahora vamos a ver que también la química, pues así como estudia la materia, también su composición, su estructura, hemos visto ejemplos de materia también, y que son muy importantes y que nos rodea constantemente, ¿no? También vamos a ver qué es su importancia. Vamos a ver que la química es importante porque nos sirve. ¿Nos sirve para qué, profesora? Para poder satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, ¿qué necesidades? Por ejemplo, en lo que es el sector salud, si tú, por ejemplo, tienes un dolor de barriga, un dolor de cabeza o fiebre, entonces, por ejemplo, mamá siempre dice, ¿no? Ve a la farmacia y compra o pídele tal a la señorita, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, gracias a la química se da la elaboración, por ejemplo, de lo que son los fármacos, como antibióticos, algunas vacunas también para poder prevenir o combatir diferentes enfermedades. También, entre otros, ¿no? Y también vamos a ver que, por ejemplo, que la química también ha logrado ciertos avances en lo que es la obtención de diferentes artefactos tecnológicos también, ¿no? Gracias a diferentes elementos químicos que se emplean para su elaboración. Pero también vamos a ver pues que la química va a contribuir de una manera muy importante a lo que es la agricultura. Y nosotros sabemos que la agricultura va a ser una actividad económica muy importante para todo ser vivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para todas las personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro país se basa también mucho en la agricultura, ¿no? En diferentes partes de nuestro país, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen cultivos, tienen muchas hectáreas de tierras, por ejemplo, donde buscan pues poder cultivar y de esa manera sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ellos para poder tener a sus plantas, a sus cultivos saludables, sin daño alguno, entonces emplean, por ejemplo, insecticidas, pesticidas, ¿no? Plaguicidas, entonces, y también incluso para poder cultivarlos, necesitan trabajar la tierra con lo que vienen a ser los abonos, por ejemplo, como la urea, ¿no? Entonces le permite tener una tierra fértil. Muy bien, chicos, también vamos a ver que, por ejemplo, la química va a formar parte de la historia del ser humano, del hombre, ¿verdad? En diferentes etapas se va a ver diferentes rasgos del uso de la química, ¿no? Hacia la vida diaria.
Por ejemplo, tenemos a lo que viene a ser la edad de piedra. Nosotros sabemos pues que en esta edad, por ejemplo, los primeros hombres emplearon mayormente lo que era la piedra, ¿no? Y también otros medios que obtenían a través de la naturaleza, pero no lo trabajaban de repente con una mayor sofisticación, sino que, o sea, no había una especialización para poder trabajar bien diferente, por ejemplo, la piedra, para poder transformarlo. Entonces, simplemente así como lo encontraba en naturaleza, así lo empleaban para su vida diaria, ¿no? Entonces, pero también vamos a ver que la piedra, por ejemplo, es una de las hipótesis también para poder entender lo que fue el descubrimiento del fuego, ¿no? Dicen que la piedra también fue muy importante para el descubrimiento del fuego. Y ustedes saben que el descubrimiento del fuego va a ser un acontecimiento muy importante que va a cambiar también la calidad de vida de los primeros hombres, ¿no? Ya que, por ejemplo, vemos algunas utilidades, como es, por ejemplo, que les va a permitir poder defenderse de depredadores, ¿no? De algunos animales que los puedan estar de repente rodeando en un horario nocturno o cuando salían a cazar, por ejemplo. Entonces, pues les permitía que a través de una antorcha apoyentar, por ejemplo, a esos depredadores, ¿no? También, por ejemplo, como podemos observar en las imágenes, también cuando se reunían, por ejemplo, y a veces hacía frío, pero gracias al descubrimiento del fuego ya podían protegerse del frío, ¿no? Y también miren que podemos ver que los primeros hombres en su alimentación era muy precaria, ¿no? Entonces, a su vez también pues tenían una nutrición muy primitiva, entonces no se aprovechaba mayor la sustancia de los alimentos, pero vemos que a través de la cocción sí se va a poder lograr ello, ¿no? Y obviamente también gracias al fuego se van a poder transformar diferentes materiales que ellos podían obtener de la naturaleza. Entonces estábamos observando acerca del descubrimiento del fuego, va a generar o va a ser de mucha importancia para la vida de los primeros hombres. También, como les comentaba, acerca de los alimentos, ¿no? A través cuando empezaban a cocinar de repente su carnecita o de cualquier carne de animal que encontraban, que cazaban, por ejemplo, que podían compartir entre ellos. Entonces, al momento de la cocción, entonces ellos generaban una alteración química, ¿no? Sobre dicha carne. Entonces ellos pudieron observar, ¿no? Se dieron cuenta pues que a través de la cocción el color de la carne, la textura y el gusto también cambiaban, ¿no? Entonces, un descubrimiento del fuego muy importante para sus alimentos, para su vida. Entonces, cambió de una manera muy positiva, ¿no? Y no solamente para sus alimentos, sino que también, por ejemplo, cuando era empleado también con el barro, por ejemplo, pues se dieron cuenta que podían, por ejemplo, formar también ladrillos gracias al fuego y gracias al barro, ¿no? Y algunos recipientes de esos materiales. También, por ejemplo, algunas cerámicas y gracias al fuego también las cerámicas, por ejemplo, eran más resistentes, ¿no? Gracias al fuego eran más resistentes, tenían más duración, ¿no? Y también pudieron realizar algunos objetos de vidrio. No olvidemos también, por ejemplo, que en el mundo antiguo también encontramos a lo que viene a ser la edad de los metales, ¿no? Como la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿no? Son diferentes etapas en la cual pues el hombre iba descubriendo, experimentando y mejorando, ¿no? A través de la utilización de ¿qué? De diferentes metales. Por ejemplo, en lo que es la edad de cobre, ¿qué metal crees que emplearon o empezaron a trabajar para poder emplear diversas herramientas, por ejemplo, o instrumentos? Correcto, empleaban lo que era el cobre. Entonces, en la edad de bronce igualmente, ¿no? Pero iban también fusionándolo con otros elementos, ¿no? Le iban añadiendo otros elementos químicos, entonces permitía pues que esos metales que tenían como resultado fueran con mayor dureza, con mayor duración, ¿no? Era un metal ya más fortalecido. Entonces, a la vez que el metal mejoraba como elemento químico, entonces sus materiales iban a ser de mayor, como podríamos decir, de mayor calidad, ¿no? Entonces también tenemos la edad de hierro
y de esa manera pues en la edad de los metales vemos también el trabajo bastante con los metales que acabamos de mencionar. Bien chicos, ya vamos entrando a la parte final también, a la recta final de este video. Vamos a ver por ejemplo a los alquimistas, ¿no? Vamos a ver que los alquimistas también marcaron un hito muy importante para lo que hoy conocemos pues como lo que es la química en sí, ¿no? Entonces los alquimistas pues este término proviene del árabe al y kun, que van a significar ciencia oscura y arte negro, o sea, estaba relacionado con lo místico, con lo esotérico, o sea, cosas o prácticas ocultas que ellos realizaban, pues con un ámbito también sobre filosofía, ¿no? Sobre la vida interna del hombre. Entonces, ellos buscaban pues experimentar de esta manera a través de qué? De ciertos elementos químicos, ¿no? De transformar ciertos elementos químicos o lo que también se llama, por ejemplo, transmutaciones, ¿no? De la materia, en este caso de elementos químicos. Esta práctica o este movimiento como lo podemos llamar, lo que es la alquimia, se va a desarrollar entre los años 100 antes de Cristo a 1500 después de Cristo, ¿no? Ahora, esta forma, también estas prácticas, lo que fueron los alquimistas, también lo realizaban diferentes culturas muy importantes, por ejemplo, como lo que fue la antigua Grecia, China, por ejemplo, y entre otras culturas que también fueron muy relevantes para la historia universal, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán, profesora, ¿y por qué buscaban experimentar o transformar diferentes elementos químicos, de poder transformar uno hacia el otro? ¿Por qué? Bueno, ellos tenían básicamente dos metas fundamentales. Una de ellas que viene a ser la piedra filosofal, de poder hallar la piedra filosofal, ¿no? Para ellos indiscutiblemente era muy importante encontrar dicha piedra filosofal. ¿Por qué? Porque esa piedra filosofal pues les podría brindar una sustancia muy importante, ¿no? Que al unirlo pues con otro metal muy común, ¿no? Muy común, entonces podía obtener lo que era oro puro. Entonces ellos querían encontrar esa piedra filosofal para que sumando a otro metal muy común o muy simple, sencillo, podían obtener finalmente lo que era el oro puro. Ahora, otra de sus metas también fundamental fue el elixir de la vida. O sea, también iban en busca de esta sustancia que les podría garantizar tener una vida más larga, vivir muchos años más. Y no solamente eso, sino que también poder curar muchas enfermedades, ¿no? De esa manera, pues prolongar también la vida. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final, no sin antes poder despedirnos con el padre de la química moderna también, llamado Antoine Lavoisier, que nació el 26 de agosto del año 1743. A este padre de la química, a este químico también se le va a ser considerado de esa manera. ¿Por qué? Porque brindó aportes muy importantes para el avance de la química, ¿no? Por ejemplo, explicó acerca de lo que es la combustión, ¿no? Él se preguntaba por qué arden los cuerpos, ¿no? O sea, por qué hay fuego, por qué se puede encender el fuego en un cuerpo, a qué se debe, ¿no? Tiene que haber un porqué, decía él, ¿no? Entonces él pudo experimentar a través del método científico, pudo comprobar pues que era gracias al combustible y también a lo que viene a ser el oxígeno, ¿no? Entonces gracias a esos dos elementos se podía generar lo que era la combustión o la elaboración tal como nosotros conocemos a lo que viene a ser el fuego. Y también podemos ver una frase que tiene ahí, es acerca de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo. Cuando nosotros quemamos un papel, él decía, por ejemplo, que la materia, o sea, la esencia en sí del papel, se va a transformar. Aunque aparentemente el papel se quema, pero la esencia se va a transformar ¿en qué? En gases, ¿no? Y los gases vienen a ser la materia en sí, dice, ¿no? La esencia del papel. ¿Cuáles son? El dióxido de carbono y el vapor de agua. Eso es lo que decía Antoine Lavoisier, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y será hasta una próxima.